están? Yo soy Alejo y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a aprender a cómo controlar o manejar nuestros miedos. ¡Aguanta! ¡Aguanta! Sin embargo, esta emoción se relaciona con dos factores muy importantes, y es el terror y la ansiedad, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta, claro, todo esto ocurre también dependiendo del miedo, ¿sí? Porque no siempre va a ser la misma ansiedad y no siempre va a ser la misma forma de aterrorizarse, ¿sí? Entonces, siempre hay que mirar que comparta con el miedo. Por ejemplo, en el miedo real, digamos que si hay ejemplo, estoy viendo una cucaracha, ¿sí? Entonces veo la cucaracha y me va a dar asco, me va a dar escalofrío, me va a dar miedo porque pienso que me va a comer o algo así, ¿sí? Porque estoy pensando de una manera exagerada también, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que a veces el miedo también se distingue por la exageración. Entonces pues yo me siento como nervioso, como que no, qué miedo, o sea, me pongo la piel de gallina, como dicen las historias. Entonces pues digamos que ahí empiezo, no sé qué hacer, Dios mío, si hago esto o hago aquello, ¿qué hago? Y empiezo a enloquecerme, ¿sí? Entonces ahí mi emoción de miedo frente a la ansiedad y el terror ya se está volviendo muy, pero muy, digamos que extravagante, debido por la exageración, ¿sí? ¿Por qué? Porque al terror estoy aterrorizado y se me ve, ¿sí? Incluso hay personas que pueden llegar a temblar o pueden llegar a sudar o pueden llegar a desmayarse, que esos son los efectos del terror frente a una escena así, ¿sí? Y de ansiedad, ¿qué puede ser? Que ya después muerta la cucaracha, se nos queda en la mente, ¿sí? Ese tipo de escena, la cucaracha tratándonos de atacar, ¿sí? O sea, se nos queda ahí en la mente y no la podemos sacar y seguimos pensando en esa escena, ¿sí? Y nos desquitamos, o sea, tomando un tinto, con el cigarrillo, mascando chicle, mordiéndonos las uñas, ¿sí? Nos destacamos con cualquier tipo de cosa que se nos atraviesen, ¿sí? Entonces pues digamos que siempre vamos a estar mirando que para quitarnos ese miedo, desquitarnos de ese miedo, necesitamos tener como algún tipo de juguete, ¿sí? Pero la verdad, la idea no es esa. ¿Por qué? Porque hay que coger lo negativo y convertirlo en positivo, ¿sí? Ser el más estratégico. Entonces, si logramos ver en el miedo realista, en el miedo racional y en el miedo neurótico, ya el comportamiento va a ser muy diferente entre esos tres tipos de miedo. Ahora bien, Alejandro, pero no nos has explicado qué es el miedo realista. El miedo realista es todo aquel que cuando tú estás dependiendo de tu acción, dependiendo del lugar, ¿sí? Y dependiendo si es presente, pasado o futuro, ¿cómo estuviste tú en esa escena? Ejemplo, estaba en la selva y cuando estaba en la selva había una pitón, una serpiente. Entonces pues cuando estaba esa serpiente pues me dio miedo porque se empezó a enrollar en mis piernas y me iba a morder. Y si me mordía yo me moría, pero menos mal el cazador eso es un miedo real. Eso es un miedo real, ¿sí? El que tiene, digamos que ese vínculo con lo que pasa de acuerdo a las acciones.
en nuestra vida cotidiana. Ahora, ¿qué es el miedo neurótico? No, Alejandro, a mí casi me muerde una serpiente. ¿Cómo era la serpiente? No, Alejandro, la serpiente era dibujada. ¿Qué? No entiendo. ¿Cómo así? ¿Cómo así dibujada? Sí, Alejandro, era plasmada en una pantalla. Entonces nosotros fuimos a ver con mis amigos Anaconda y casi me muerde la serpiente. Casi me muerde. Entonces, ese es el miedo neurótico. Sentir esa sensación con algo de exageración de algo que realmente no está pasando y está plasmado en una pantalla, en una revista, en una imaginación o en un pensamiento. Ese es el miedo neurótico. Ahora, ¿cuál es el miedo irracional o racional? Se le conoce como las fobias. Miedo a las arañas, miedo a los gatos, miedo a las personas homofóbicas. Esa es aquel que dejamos que nos controle de manera emocional. ¿Sí? Miedo a las alturas, que no nos permita arriesgarnos en ese tipo de actividades. Entonces, ahorita voy a decirles algunos ejemplos que podemos encontrar en cada miedo y dependiendo de cómo nos afecta en la vida cotidiana. No lo sé. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá! ¡Se mamó! Ahora bien, ya para ya terminar esta parte de los ejemplos, ya vamos a ahora sí hablar de este último tema y son los miedos generales. ¿Cuáles son esos miedos generales? Los miedos generales son aquellos que se repiten y repiten y repiten y repiten y dele y dele y dele y dele 1000 veces hasta que digamos que empieza cada uno de acuerdo a su percepción, ¿sí? Entonces, como cuáles pueden ser: miedo a la muerte, miedo a la guerra, miedo a la vejez, miedo a las enfermedades degenerativas como el cáncer o el SIDA, sean venéreas o sean mortales, miedo a, no sé, a ejemplo, al rechazo otra vez. Puede ser un miedo general también. Miedo al fin del mundo, miedo a los aliens, miedo a, no sé, hay personas que tanto investigar en esto de las aspiraciones se lo creen tanto que también les causa pavor, ¿sí? Miedo a un control mundial. Y todo esto ocurre en generación y en generación y en generación. Entonces, estos son los ejemplos de miedos generales que hay. ¿Sí? Porque cualquiera le puede tener miedo a la muerte. Y entre otros miedos, así. Ahora, bien. Resulta que ningún ser humano es perfecto. ¿Sí? Entonces, como ningún ser humano es perfecto, hasta los famosos también sienten. ¿Sí? Por ejemplo, Michael Jackson le tiene miedo a los aviones, o le tenía miedo a los aviones. Que en paz descanse. ¿Sí? O Jennifer Lawrence le tiene miedo al Zika. O Nicole Kidman le tiene miedo a las mariposas. Como les decía, hay famosos que también le tienen miedo a los chicles. No pueden ver a una persona masticando chicle. O miedo a los sonidos extraños. También puede pasar. Pero Alejandro, teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo podemos entrar ya a fondo? Teniendo todo esto en cuenta,
podemos ya saber cómo nace ese miedo. Cómo nace y se produce. Y ahí sí ya podríamos diseñar estrategias para aprender a controlarlo. ¿Cómo nace ese miedo? Ese miedo puede nacer a través de recuerdos, acciones, pensamientos no deseados o cosas imaginarias. Acuérdate que la mente es la llave de la vida, porque con la mente puedes hacer muchas cosas, atraer lo malo y lo negativo. Entonces, esta misma mente lo que hace es también generar lo que tú quieres sentir y lo que no quieres sentir. ¿Sí? Y muchas veces nosotros mismos somos los que atraemos ese miedo desde nuestra infancia. Y lo hacemos de una manera que no nos damos cuenta. Entonces, ¿cómo surge ese miedo? Surge, por ejemplo, a través también puede ser de un trauma psicológico. Puede surgir un miedo. Que cuando éramos pequeños un perro nos mordió el pie. Y desde ahí, después de tantos años, le tenemos miedo a los perros. Entonces todo eso empieza a nacer a medida que va pasando el tiempo, de acuerdo a la época, pasado, presente o futuro, y de acuerdo a la acción, ese miedo se construye. Porque el miedo nos persigue las 24 horas del día. ¿Y cómo se produce? A través de pensamientos negativos o cosas imaginarias que solemos imaginar nosotros todo el tiempo, ¿sí? Cosas que ni siquiera tienen relevancia con el tema, que no existen. Entonces, de ahí se va creciendo como si fuera que el verdadero miedo fuera algo que nos quiere aniquilar, ¿sí? Nos quiere atacar de manera emocional y se suele convertir en un obstáculo, y ese obstáculo parte en los problemas, parte en los conflictos y parte en los prejuicios, ya que entre problemas y conflictos se suele convertir también en una ruedita de prejuicios. Y la verdad, digamos que este mundo está lleno de suficientes prejuicios para crear otro prejuicio. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. Ahora, esos eran los miedos, ejemplos de miedos realistas, ¿sí? Pero ahora vamos a tocar ejemplos de miedos dependiendo de nuestro punto de vista. Por ejemplo, hay personas que le tienen miedo a caerse en público y que todo el mundo se les ría. Hay personas que le temen a la aceptación o al rechazo. Hay personas que le tienen miedo ejemplo, a que un ladrón meta la mano por la ventana del carro, les robe el celular o les robe el cabello o algo les haga. Y también hay personas que le tienen miedo a la soledad. Ese es desde nuestro punto de vista. O que se muera un pariente, o la mascota que tanto queremos, o que nos corten los servicios, o que nos quedemos sin un trabajo, sin un estudio, o que nos tiremos una materia, un año, un semestre. Esos son miedos. Miedos a ser agredidos, miedo a ser abusado psicológicamente, sexualmente y de todas las formas. Entonces digamos que todo eso abarca desde nuestro punto de vista, desde cómo nosotros lo vemos,
desde cómo afectan esos pensamientos a nosotros. Por ejemplo, esto va a sonar exagerado. Y me van a decir, Alejandro, ¿pero qué estás diciendo? O sea, esto es imposible. Pero lo que les voy a decir es verdad. Hay personas que les tienen miedo a perderse el capítulo 6 de la novela o de la serie que suelen ver. Ejemplo, hoy es Betty la Fea. Ay, no, me va a dar algo. Me va a dar algo acá en el corazón porque no me pude ver el capítulo 6. No, hoy la peli teñida le pasa algo. O de la serie ejemplo, Black Mirror. Ay, no me va a dar algo si no veo el capítulo 6 de la serie. Van a hablar sobre los androides. Me van a dar algo. O series así que la verdad no tienen importancia. Por esa clase de cosas, hay varias personas que le tienen miedo hasta perderse un capítulo. Cosas han pasado y casos se han visto. Entonces, todo eso abarca dentro de la misma margen del miedo. De cómo va replicándose hasta que se construye una sola. Es el miedo de cada uno. Ahora, también hay personas que le tienen miedo a, no sé, a historias falsas, ¿sí me entienden? O sea, que cuentan una historia de los antepasados o una historia de terror, y tanto es así que ya se convierte en un miedo neurótico. Entonces, el miedo neurótico es aquella acción que nosotros creemos que realmente está pasando cuando la verdad no es así. Cuando puede ser contada o vista o plasmada en una imagen o en un texto o simplemente contada. Entonces, muchas personas le tienen miedo a los zombies o al apocalipsis, o le tienen miedo a los vampiros, a los hombres lobos, a las hadas, a las sirenas. ¿Sí? Se meten en un miedo neurótico que realmente no existe, ¿sí? No es real. Entonces, ese es el tipo de miedo neurótico. Y algo que al igual pasa con el miedo real es que también se suele convertir a veces en un miedo imaginario. Entonces, parte del miedo real, parte del miedo imaginario. ¿Cuáles son los miedos imaginarios? Que cuando éramos niños acompañábamos a nuestros padres o a nuestra madre a hacer mercado. ¿Y si han visto Los Simpsons? ¿Si han visto cuando empiezan Los Simpsons que Marge está de compras y deja a Maggie en un carrito de supermercado? Literal. Pues eso suele pasar en la vida real. Hay niños que los dejan en el carrito y esos niños tienen miedo a ser abandonados por sus padres en ese carrito. O que incluso les pase algo a sus padres y ellos se pierdan. Eso suele ser un miedo imaginario real. ¿Por qué imaginario real, Alejandro? Porque tú te lo imaginas y puede pasar. Y tú te lo imaginas y tampoco puede ser real. Porque no pasa, ¿sí? Es muy poca probabilidad. Entonces, en esos dos están en totalmente desacuerdo esa emoción del miedo. Porque en esa sí se ve. Muchos de nosotros cuando éramos niños le teníamos miedo a los payasos, a los títeres. Hay niños que le tienen miedo a Papá Noel. Adolescentes que no pueden ver el payaso de McDonald's porque les parece escalofriante. Entonces, cosas así. Miedo a que se nos caiga un diente. Miedo a que nuestra forma de ser cambie ante la sociedad. Entonces, todos esos miedos también se vuelven imaginarios.
y todos hacen parte en uno solo. Ahora, teniendo en cuenta esta clase de miedos, vamos a entrar a hablar qué son los miedos irracionales, que son las mismas fobias. ¿Sí? Entonces, decimos que está el miedo a las personas homofóbicas, a las alturas, pero también está el miedo a diferentes grupos, tribus que abarcan en el mundo. Hay personas que le tienen miedo a las tribus indígenas porque piensan que son locos y les van a hacer algo y, mejor dicho, escalofríos y ta. Suena exagerado, pero hay personas que lo hacen realmente. Hay personas que le tienen miedo a las personas del extranjero, ¿sí? O le tienen miedo a ser discriminados como extranjeros, que es la xenofobia, a no ser aceptados. Entonces todo eso abarca desde el punto de vista de los miedos, ¿sí? Entonces ya vimos que es un miedo neurótico, ya vimos que es un miedo real, ya vimos que es un miedo no real y ya vimos que es un miedo irracional. Ahora, ya nos falta poco para mirar cómo nace ese obstáculo, esa emoción, de dónde viene, para poder, ahora sí, generar estrategias de defensa. Volvemos en 20 segundos. ¿Qué es broma? Lo que no es broma son los 7 años de garantía del nuevo Kia Ceed. Ahora sí, volvemos en 7 años. Entonces, lo que debemos hacer, lo que debemos proyectar para solucionar esto, para aprender a controlar y manejar esto, primero, evita los malos pensamientos, ya que esto no te va a ayudar a nada. Segundo, si te encanta la imaginación, imagínate cosas buenas, no cosas negativas que de verdad te provoquen algo que no quieres ver o algo que no quieres sentir. Y tercero, siempre mentalízate cosas positivas y no te vayas tanto en lo negativo, ya sea en el pasado, presente o futuro. No adelantes las cosas, no pienses en tu futuro todavía. Y si vas a recordar el pasado, recuerda lo bueno y no lo malo. ¿Sí? Y rescata todos esos pequeños fragmentos y conviértelos en algo bueno. Ya sea que esa ansiedad se convierta en nuevas posibilidades de mejorar como persona. ¿Sí? ¿Cómo podemos convertir esa ansiedad en una negativa a una positiva? Ejemplo, si yo fumo, yo puedo convertirla en el hábito de ser organizado todos los días, si soy una persona en caso desorganizada. Ahora, si soy una persona que no tiene el hábito de la lectura o el hábito del deporte, entre otros hábitos positivos, tengo que reemplazar ese hábito negativo por cualquiera de esos. Lo que me gusta hacer, lo que me apasione. Y así dejar a un lado los prejuicios que nos abarcan como persona. Marcar una diferencia. Siempre ser constantes. Ser mejores cada día. El miedo solo es un espejo de lo que tú quieres fijarte. Lo demás lo decides tú. Realmente asústate por lo que no haces. Asústate por eso. Ten miedo por eso, porque dejas de hacer las cosas. Asústate por eso. No te asustes porque piensas que va a entrar la Llorona o cualquier tipo de anomalías así todas bobas a tu casa, a tu cuarto
o que no sé, te asusta el payaso de la esquina, o que te vas a perder la novela de las 9. No. Si te vas a asustar, asústate por lo que ya no sueles hacer, por lo que dejas de hacer. Ya que eso sí tiene como esas justificaciones. Y hay que tratar de evitar todo eso. Además, todo el mundo tiene miedo. Todo el mundo. Hasta incluso los que se encargan de hacer las películas de terror tienen miedo si una película de terror, los directores, sale bien o sale mala, también tienen miedo. Los personajes de las películas también tienen miedo. Por ejemplo, Chucky tiene miedo de que lo exorcice, de que le hagan un exorcismo. O Annabelle tiene miedo de que jamás le den un día libre. O no sé, la monja tiene miedo de nunca liberarse de los Warren. Cosas que siempre pueden pasar. Alejandro, ¿pero por qué estás diciendo eso? Yo sé que te debes estar riendo, pero estas cosas pasan, de verdad. O sea, hasta las historias más crónicas tienen como ese pequeño índice, ese pequeño factor que genera ese perfil de la historia o del personaje. Entonces siempre hay que evitar eso. Evítalo y evítalo. Así que te vas a proponer ser el mejor. Te vas a proponer hacer esto y no ser esto. Créeme. Entonces vas a hacer esto y no esto. Porque tú eres una persona empoderada. Una persona que se ama a sí misma y que va a ser esa persona capaz de combatir sus miedos. Que te da miedo hablar en público. Que te da miedo expresarte como persona, ser quien eres. Buscar tu identidad. No te dé miedo. Evita ese miedo. Contrólalo. Y muéstrale a la sociedad que tú no tienes miedo y que eres seguro de ti mismo y segura de ti misma, porque juntos cada uno pueden hacer grandes cambios hasta en su autoestima. Entonces nuestra primera tarea es evitar ese miedo, ¿sí? Si quieres colocar algo de música de Rambo o de Karate Kid, de motivación, levantarte todos los días temprano en tu casa y pensar en cosas positivas, hazlo. Que quieres escuchar una canción que te fascina, que mejor dicho te retroencanta y crees que con esa canción te vas a poder distraer del miedo, hazlo, escúchala. O que tienes un personaje que tanto amas, que es un superhéroe, por ejemplo, Spider-Man o Homero Simpson, o algún personaje cómico, ¿sí? Que te llame la atención, o un personaje real que logró vencer sus miedos, por ejemplo, Rambo otra vez, o Kung Fu Panda. Siempre, pero siempre rompe los límites. No los construyas, rómpelos. En vez de construirlos, rompe los límites. Rompe lo clásico. Lo clásico ya no existe. Existe lo diferente. Y tú eres diferente. Así que creo en ti. ¿Sí? Entonces, yo quiero ver que con mucha fuerza, mucho esfuerzo, mucho amor, mucha potencia, rompas con cierto equilibrio esos límites.
Que sea el personaje que quiere ser. Personaje que venció sus miedos. Yo veré. ¡Ena! ¿Dónde está mi super traje? ¿Qué? ¿Dónde está mi super traje? Lo puse por ahí. ¿Dónde? ¿Para qué quieres saber? ¡Lo necesito! Ni se te ocurre huir para hacerte el héroe. Hemos planeado esta cena durante 2 meses. ¡El público está en riesgo! Mi velada está en riesgo. ¡Ya dime dónde está mi traje, mujer! ¡Te estoy hablando de una gran hazaña! ¿Gran hazaña? Yo soy tu esposa y soy tu más grande hazaña.